Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego Pérez Ruiz. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. En esta ocasión, de la materia de Óptica 1, les voy a compartir el tema superficies esféricas refringentes. Espero que la explicación y la información les sea útil. Es claro entender cómo una superficie esférica pues es aquella que tiene esta forma, una forma de esfera. Sin embargo, para entender el término de refringente es necesario recordar que se denomina refracción luminosa al cambio que experimenta la dirección de propagación de la luz cuando atraviesa oblicuamente la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza. Por ejemplo, las lentes, las máquinas fotográficas, el ojo humano y en general la mayor parte de los instrumentos ópticos. Así pues, la refringencia de un medio transparente viene medida por su índice de refracción. Los medios más refringentes son aquellos en los que la luz se propaga a menor velocidad. A partir de estos términos, entonces podemos hablar de superficies esféricas refringentes como aquellas superficies que van a refractar un rayo de luz y van a producir ciertos efectos, los cuales vamos a analizar en los siguientes ejemplos, como la figura A, B y C, que tienen ciertas características en cuanto a esas distancias que ya hemos hablado, a los índices de refracción de los medios, y cabe mencionar que estas superficies esféricas que vamos a analizar son muy delgadas, como lo puede ser una pecera, algún lente u otro ejemplo que se les venga a la mente y que tenga que ver con la refracción de la luz y superficies delgadas esféricas. Vamos a analizar ahora la figura A. En esta figura vamos a partir de un diagrama como el que se muestra a continuación. En este caso tenemos una superficie esférica refringente convexa, como se ve en la imagen. Esta parte en negritas es nuestra superficie esférica refringente. Además tenemos un objeto O mayúscula, el cual es nuestra fuente de luz. Estos rayos amarillos son la luz incidente sobre la superficie esférica refringente convexa. El medio en el cual se encuentra este objeto de luz tiene un índice de refracción N1 y el medio que separa a la superficie esférica refringente, esta parte sombreada en gris, es otro medio con un índice de refracción N2. Esta superficie esférica tiene un centro de curvatura denotado C mayúscula en este punto y además encontramos un punto I mayúscula, el cual es un punto de convergencia de estos rayos. Una vez que inciden en la superficie son refractados y convergen en el punto I, formando, para el caso de la figura A, una imagen real. Esta distancia entre la superficie y el centro de curvatura C mayúscula está denotado por R minúscula, el radio de curvatura, y la distancia entre la superficie y el punto I mayúscula por I minúscula, y la distancia entre la superficie y el objeto de luz O está denotado por O minúscula. De igual manera, hay que mencionar que en el lado izquierdo de nuestra superficie nosotros le hemos llamado lado B, lo que quiere decir lado virtual. Al lado derecho de nuestra superficie lo hemos denotado lado R mayúscula, lado real.
Para el caso de nuestra figura B, nosotros partimos ahora de esta imagen, de este diagrama en el cual encontramos una superficie esférica refringente cóncava. Es claro ver en la imagen cómo nuestra parte en negrita es una superficie cóncava y esa es nuestra superficie esférica refringente. Al igual que en la figura A, tenemos un objeto de luz O mayúscula, el cual está emitiendo estos rayos amarillos de luz que inciden sobre la superficie. El medio en el cual se encuentra O mayúscula, tiene un índice de refracción N1 y el otro medio que está separado por la superficie, esta parte sombreada en gris, tiene un índice de refracción N2. Hay un centro de curvatura C mayúscula, este punto que se encuentra aquí, y además el punto I mayúscula. En este caso, este punto no es aquel donde convergen los rayos, sino más bien una vez que inciden estos rayos que proceden del objeto de luz en la superficie esférica refringente, en el otro medio al refractarse divergen y parecieran provenir de este punto I mayúscula. Por lo tanto, al diverger, esta imagen que se forma en I mayúscula es una imagen virtual. La distancia de la superficie al centro de curvatura está denotado por R minúscula. La distancia de la superficie al punto I mayúscula está denotado por I minúscula, y la distancia de la superficie al objeto puntual de luz O está denotado por O minúscula. De igual manera, el lado izquierdo de la superficie es el lado virtual y el lado derecho es el lado real, lado R mayúscula. En este caso, ya es importante aclarar cómo sucede que, a diferencia de la figura A, nuestra imagen no es real, sino virtual. Debido a esto es el nombre de los lados que hemos establecido, virtual o real. El hecho de que obtengamos una imagen virtual a partir de una superficie esférica refringente cóncava depende de la siguiente relación. N1 es menor que N2. El índice de refracción del medio en el cual se encuentra nuestro objeto de luz, N1, es menor que el índice de refracción N2 del medio que está separando esta superficie esférica refringente y que es el medio en el cual nuestros rayos divergen. Esta relación es lo que ocasiona que exista una imagen virtual para el caso de la figura B. Ahora bien, vamos a analizar la figura C. Partiendo de un diagrama como el anterior, en este caso, también con una superficie esférica refringente cóncava, tenemos un objeto puntual de luz O mayúscula emitiendo estos rayos amarillos que inciden en la superficie y que ocasiona que al refractarse converjan hacia otro punto. El índice de refracción del medio donde se encuentra el objeto de luz, N1, y el índice de refracción del otro medio que nosotros hemos caracterizado por esta sombra gris es N2. Existe un centro de curvatura C mayúscula y del punto del cual les hablaba anteriormente, este punto en el cual inciden estos rayos refractados, este punto de convergencia está denotado por I mayúscula, y para el caso de la figura C pues tenemos una imagen real dado que estos rayos convergen en un punto. La distancia de este radio de curvatura R minúscula y la distancia de la superficie al punto de la imagen real está denotado por I minúscula. La distancia del objeto de luz a la superficie denotado por O minúscula, y de igual manera tenemos
la notación del lado B para el lado izquierdo y del lado R para el lado derecho. Es claro mencionar que el lado virtual es aquel donde se encuentra nuestro objeto de luz. Ese es el lado virtual. Y en este caso de la figura C existe esta otra relación para que suceda que se forme una imagen real, a diferencia de la figura B en la cual teníamos una imagen virtual. En este caso, lo que sucede es que el índice de refracción del medio en el cual se encuentra el objeto de luz O mayúscula es mayor que el índice de refracción N2 del medio en el cual se crea nuestra imagen real. Esta relación es lo que permite que exista una imagen real formada a partir de estos rayos incidentes en una superficie esférica refringente cóncava. Existe una ecuación para analizar superficies esféricas refringentes, ya sea cóncavas o convexas. Es la siguiente. Esta ecuación nos va a permitir analizar y resolver algunos problemas siguientes que involucran superficies esféricas refringentes. En este caso, vemos cómo la ecuación relaciona las distancias de la superficie al objeto de luz o minúscula, la distancia entre la superficie y la imagen virtual o real que se forme, I minúscula, y el radio de curvatura de la superficie esférica. Además, pues hay una relación entre los índices de refracción de cada uno de los medios que ya previamente hemos analizado en la figura A, B y C. Esta ecuación es nuestra ecuación 1, la cual más adelante vamos a demostrar. Por ahora nos vamos a encargar solamente de utilizarla. Vamos ahora a hacer el análisis de la convención de signos para cada una de las figuras. En el caso de la figura A, el objeto de luz se encuentra en el lado B, por lo tanto es positivo. El centro de curvatura está en el lado R, es también positivo. La imagen real que se forma, el punto I de la imagen real, está también en el lado R, por lo tanto es positivo. De esta manera es importante aclarar entonces que O minúscula es positivo, el radio de curvatura es positivo e I minúscula también es positivo, de acuerdo a las posiciones en las cuales se encuentran para el caso de la figura A. En el caso de la figura B, tenemos una superficie esférica refringente cóncava y el objeto de luz se encuentra en el lado B, por lo tanto la distancia a la superficie será positiva, puesto que el punto de la imagen virtual I mayúscula se encuentra en el lado B, también esta distancia será negativa y el centro de curvatura se encuentra en el lado B, por lo tanto el radio de curvatura será negativo. Concluimos entonces que O es positivo, I minúscula negativo, el radio de curvatura también negativo. Para el caso de la figura C, en la cual se forma una imagen real, el objeto de luz, la distancia a la superficie, puesto que se encuentra en el lado B, es positivo. El centro de curvatura está en el lado B, por lo tanto, también el radio de curvatura, al igual que en la figura B, será negativo. No obstante, hay una diferencia, dado que el punto I mayúscula de la imagen real que se forma se encuentra en el lado R, entonces esa distancia será positiva. En este caso, concluyendo, O es positivo, R es negativo, I minúscula positivo.
esta convención de signos de acuerdo a la posición en la cual se encuentran en la figura. A continuación vamos a resolver algunos problemas muestra y vamos a emplear la convención de signos que ya hemos analizado, las figuras A, B y C, así como la ecuación 1 que ya hemos propuesto para relacionar los índices de refracción y cada una de las distancias específicas en cada caso. En el problema muestra 1 vamos a basarnos en la figura A, donde tenemos una superficie esférica refringente convexa y un objeto puntual O que emite luz, estos rayos amarillos que inciden en la superficie. Una vez refractados, estos rayos van a producir que se cree una imagen real. Estos rayos convergen en el punto I mayúscula. Y bueno, a partir de la convención de signos, pues la distancia de la superficie al objeto de luz es positiva, el radio de curvatura es positiva también, y la distancia de la superficie a la imagen real, al punto de la imagen real que se crea, es positiva también. Pues bien, una vez que ya hemos efectuado este análisis previo en cuanto a los signos y las posiciones de cada una de las distancias a la superficie esférica refringente del objeto de luz, del centro de curvatura, de la imagen, del punto de la imagen real que se forma, tenemos los siguientes datos. El radio de curvatura es positivo, 11 centímetros. La distancia de la superficie al objeto de luz o minúscula es positiva, 19 centímetros. Y los índices de refracción, N1 es de 1 y N2 de 1.9. Es claro observar cómo el medio en el cual se encuentra nuestro objeto de luz es el aire, puesto que el índice de refracción N1 es de 1. En el otro caso, pues es un medio diferente, como ya lo hemos especificado. Lo único que queda es que a partir de la ecuación 1 que ya hemos propuesto para resolver este tipo de problemas, solamente sustituyamos los datos. Una vez que hemos despejado la distancia I minúscula de la superficie al punto de la imagen real que se crea, una vez que hemos hecho el despeje, solamente tenemos que sustituir los valores en la ecuación despejada. Ustedes pueden observar, verificar que hemos hecho esta sustitución bien, y entonces obtenemos la distancia de la superficie a la imagen, al punto de la imagen real que se forma, de 65 centímetros positivo, como lo hemos analizado previamente en la convención de signos para este ejemplo muestra. Sigue el problema muestra 2. En este caso, vemos en la imagen cómo una persona está observando un pez que se encuentra en una pecera, la cual nos va a servir como una superficie esférica refringente. En este caso, pues es cóncava, como se ve claramente en la imagen, respecto al objeto de luz, que en este caso es nuestro pez, y al observador. Esta superficie es cóncava. Al igual que en todos los casos, pues vamos a establecer cada uno de los puntos que nos sirven para el análisis. El centro de curvatura de esta superficie es C mayúscula, se encuentra aquí. El objeto puntual de luz, el objeto que nosotros vamos a observar, el pez O mayúscula, y el punto I mayúscula, el punto de la imagen virtual que se crea por esta superficie esférica refringente cóncava. Al igual que en los casos muestra, pues tenemos la distancia de la superficie al punto de la imagen virtual que se crea, I minúscula,
la distancia de la superficie al objeto de luz, la distancia al pez desde la superficie, O minúscula, y el radio de curvatura, R minúscula. En este caso, el medio en el cual se encuentra nuestro objeto de luz O mayúscula es el agua, con un índice de refracción N1 de 1.33, y el otro medio, el cual está separado del agua por esta superficie esférica, es el aire, con un índice de refracción N2 de 1. En este caso, como en cada una de las figuras que hemos analizado, donde se encuentra nuestro objeto, es nuestro lado B, nuestro lado virtual, y la otra parte, el lado derecho, es nuestro lado R, el lado real. En este caso, pues se va a formar una imagen virtual. Una vez que este rayo de luz que incide desde el pez a la superficie esférica refringente va a diverger, y estos rayos van a parecer provenir de este punto I mayúscula, cuando no es así. Por lo tanto, es una imagen virtual, dado que divergen esos rayos. Entonces, en el análisis de la convención de signos, esta distancia I minúscula será negativa, la distancia O al objeto, al pez, es positiva, y el radio de curvatura será negativo. Este análisis es de acuerdo a la convención de signos que ya hemos establecido para cada una de las figuras. En el caso en el que este problema muestra 2 coincide con esta convención de signos analizado en alguna de las figuras. Vamos a partir entonces de la ecuación 1 que ya hemos propuesto anteriormente para resolver este tipo de problemas de superficies esféricas refringentes. Entonces, contamos con los siguientes datos. El radio de curvatura de la pecera es de 15 centímetros en valor absoluto, pero puesto que este centro se encuentra en el lado B, pues su valor es negativo. Además tenemos la distancia de la superficie al pez, la distancia O minúscula, de 19 centímetros positivo. El índice de refracción del agua, que es el medio en el cual se encuentra el objeto de luz, es de 1.33, y el índice de refracción del otro medio, N2, es de 1, la del aire. Vamos a partir de la ecuación 1 a despejar la distancia a la imagen virtual que queremos obtener, y entonces obtenemos esta ecuación despejada. Ya únicamente tenemos que sustituir los datos. Ustedes pueden ahí verificar que efectivamente se ha realizado bien esta sustitución, y entonces obtenemos el resultado. I minúscula, la distancia de la superficie a la imagen, al punto de la imagen virtual que se crea, es de 6.4 centímetros en valor absoluto. Puesto que se encuentra en el lado virtual, es de menos 6, como previamente en el análisis ya se había predicho. Ahora vamos a hacer la deducción de la fórmula de la superficie refringente. Vamos a partir de una figura de este diagrama como el que se muestra a continuación, en el cual tenemos una superficie esférica refringente. En la parte izquierda de la superficie es el lado B, el lado virtual, donde existe un medio con un índice de refracción N1, en este caso el aire. En la parte derecha a esta superficie es el lado R, el lado real. En este caso es un medio distinto, por eso nosotros lo hemos mostrado sombreado en gris, este otro medio con un índice de refracción N2, en este caso el vidrio. Además tenemos un objeto puntual O mayúscula, el cual está emitiendo estos rayos amarillos que inciden en la superficie y son refractados, y particularmente existe un rayo
este rayo en amarillo que va a incidir perpendicularmente en la superficie esférica refringente en un punto B minúscula. Este vértice B minúscula atraviesa la superficie, continúa su trayectoria recta y esto nos va a permitir que a partir de este rayo lo podamos considerar como nuestro eje. Convenientemente hemos marcado el centro de curvatura C mayúscula y además el punto I mayúscula. Este punto I mayúscula es aquel en el cual este rayo incidente en la superficie, una vez que es refractado, va a cruzar el eje, se va a intersectar con el eje en ese punto I mayúscula. Además, vamos a considerar las distancias de la superficie al objeto de luz, O minúscula, la distancia del radio de curvatura, R minúscula, y la distancia desde la superficie hasta la intersección del rayo refractado con el eje como I minúscula. El rayo que viene del objeto puntual O mayúscula va a incidir en la superficie en el punto A que ya hemos dicho y va a ser refractado en este otro rayo. Por eso, convenientemente, nosotros hemos tomado a la recta que pasa por el centro de curvatura C mayúscula y el punto A como nuestra normal para el análisis de la refracción de este rayo. Por tanto, el ángulo entre el rayo incidente y la normal es θ1 y el ángulo entre el rayo refractado y la normal es θ2. Además, nosotros vamos a considerar otros ángulos formados. Este ángulo lo denotamos alfa. Al ángulo que se forma entre el eje y la recta que va de A a C lo hemos denotado el ángulo beta. El ángulo que se forma a partir del rayo refractado y el eje lo hemos denotado gamma. Vamos a hacer un análisis previo que posteriormente nos va a servir para la deducción de la fórmula de las superficies refringentes. Vamos a observar cómo se nos han formado dos triángulos a partir de la construcción de estos rayos. Ahora vamos a analizar el triángulo OAC y vamos a partir del teorema que dice que el ángulo exterior a un triángulo, en este caso θ1, es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos, en este caso alfa y beta. Por lo tanto, θ1 es igual a alfa más beta. Esta es una ecuación auxiliar 2. Ahora bien, en el triángulo CAI vemos cómo también podemos partir del teorema que dice que el ángulo exterior a un triángulo, en este caso beta, es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos, en este caso θ2 y gamma. Por lo tanto, beta es igual a θ2 más gamma. Sin embargo, en un reacomodo conveniente, vamos a decir y a utilizar como una ecuación auxiliar 3 que θ2 es igual a beta menos gamma. Existe otra relación que podemos establecer para los ángulos alfa, beta y gamma. Esto a partir de la idea de que los rayos incidentes en la superficie y refractados van a formar ángulos paraxiales. Esto quiere decir ángulos muy pequeños. Por tanto, podemos decir lo siguiente. La distancia entre el objeto de luz y la superficie O minúscula multiplicado por la medida en radianes del ángulo alfa va a formar este arco AB. Y entonces alfa
por O es igual al arco AB. Por tanto, el ángulo alfa es igual al arco AB entre O. Esta es nuestra ecuación auxiliar 4. Para el ángulo beta en radianes por la distancia R va a formar el arco AB. Por tanto, el ángulo beta es igual a el arco AB entre el radio de curvatura R. Esta es nuestra ecuación auxiliar 5. Para el ángulo gamma también se forma un arco AB y por tanto gamma por la distancia I minúscula en radianes el ángulo gamma va a formar el arco AB. Por tanto, el ángulo gamma es igual a AB entre la distancia I minúscula. Esta es la ecuación auxiliar 6. Ya podemos comenzar con la deducción de la fórmula de la superficie refringente propiamente. Podemos aplicar la ley de refracción. La ley de refracción dice que N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. Sin embargo, como ya dijimos, estos ángulos son paraxiales, son ángulos muy pequeños. Por tanto, la ecuación la podemos expresar como se muestra a continuación. N1 teta 1 es igual a N2 teta 2. Esta es nuestra ecuación auxiliar 7. Partiendo de esta ecuación 7 y sirviéndonos del análisis previo, en el cual ya encontramos una relación para el ángulo teta 1 y teta 2, que son las siguientes ecuaciones auxiliares 2 y 3. Al sustituir en la ecuación 7 obtenemos esta nueva ecuación. Sin embargo, también sabemos que el ángulo alfa, el beta y el gamma tienen una relación con el arco AB dividido entre cada una de las respectivas distancias. De esta manera tenemos esta nueva fórmula. A partir de esta fórmula podemos factorizar el arco AB y entonces al despejarlo se elimina y nos queda esta nueva ecuación, introduciendo los respectivos datos a cada una de las ecuaciones. Tenemos este resultado y convenientemente vamos a despejar los términos iguales, en este caso el denominador R, y entonces se puede observar cómo claramente es nuestra ecuación 7, la fórmula para superficies refringentes. A partir de todo este análisis que hemos realizado, las conclusiones son las siguientes. Una imagen real se crea cuando al pasar un rayo de luz incidente en una superficie esférica refringente, los rayos refractados del otro lado de la superficie convergen en un punto. Además, una imagen virtual se forma cuando estos rayos al refractarse divergen, creando una imagen virtual formada en el mismo lado de la superficie de donde provienen los rayos de luz. Finalmente, la ecuación que relaciona los índices de refracción de los medios a los que separa la superficie esférica refringente, así como a las distancias al objeto de luz, a la imagen virtual o real y al radio de curvatura de la esfera, es la siguiente, la cual ha sido demostrada. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por mi parte.